Bien, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con lo que es diagnóstico laboratorial toxicológico como parte uno o la unidad uno de lo que es el módulo 3. ¿Ya? La agenda que tenemos para el día de hoy va a ser, vamos a, dentro de la introducción, ver un poquito de historia, vamos a ver lo que es la toxicidad, definiciones, conceptos, clasificación de la misma, vamos a hablar de lo que es un tóxico, la clasificación de las mismas, antes de poder ingresar a lo que es el mismo tema del desarrollo laboratorial toxicológico. Y finalmente vamos a concluir, bueno, si hay alguna duda, disipar algunas preguntas o algunos temas importantes que seguramente van a surgir en el desglose del tema. Continuando con la introducción, entonces decimos, ¿qué es la toxicología? Como ustedes pueden ver a la parte derecha, no tengo problemas, ¿no es cierto? En la pantalla se observa bien. Decimos que la toxicología es el estudio de los efectos nocivos, ¿no? Que puede ejercer ciertas sustancias. Estas sustancias químicas que pueden tener diferentes orígenes sobre el organismo del ser vivo, ¿ya? Es interesante ver cómo estas sustancias químicas pueden interaccionar de una manera perjudicial, es decir, provocando efectos que puedan producir de forma dañina a nuestro organismo. Es una ciencia, como ustedes pueden ver, multidisciplinaria, ¿no? Esta toxicología como rama de la ciencia que enfoca este estudio de las sustancias tóxicas en los organismos vivos está relacionada estrechamente, con bioquímica, medicina, la fisiología, pero sobre todo con la farmacología, la biología, ¿no? Estas sustancias químicas, que les decía, pueden tener diversos orígenes, pueden ser químicos, biológicos o físicos, van a generar un impacto en el organismo que puede ir desde situaciones leves, ¿no? Leves irritaciones, por ejemplo, hasta daños mucho más graves e incluso pueden ser letales para la salud humana y, por supuesto, también para el medio ambiente, ¿no? ¿Es importante la toxicología? Sí, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar primeramente en la evaluación de riesgos. Nos puede participar en la regulación y la legislación, ¿no? Es también muy importante en la prevención y en el control de las enfermedades, como también participa en la investigación y en el desarrollo de tratamientos. ¿Cuál es su participación? ¿Por qué decimos evaluación de riesgos? Porque nos va a ayudar a identificar y evaluar los riesgos asociados con la exposición a sustancias tóxicas en diferentes entornos, como por ejemplo el lugar de trabajo, el aire, el agua, alimentos, por ejemplo, o productos de consumo, ¿no? Su participación en la regulación y en la legislación, porque la información proporcionada por la toxicología, por ejemplo, sirve ¿para qué? Para establecer regulaciones y normativas destinadas a proteger la salud en realidad la salud pública, la salud propia, ¿no? Y también el medio ambiente. Esto incluye la determinación de límites seguros de exposición y la regulación de la producción, uso y eliminación de sustancias tóxicas. La prevención y el control de la enfermedad comprende los efectos de las sustancias tóxicas. Ayuda a prevenir y controlar enfermedades que están pues relacionadas con la exposición a agentes tóxicos como el envenenamiento, intoxicación aguda, crónica, el cáncer, ¿no? Algunos trastornos de salud. La toxicología, ¿sí? Proporciona una información crucial para la investigación y el desarrollo de tratamientos médicos destinados a contrarrestar los efectos de la exposición a sustancias tóxicas.
así como para el diseño de terapias dirigidas a tratar enfermedades causadas por dicha exposición, ¿no? Eh, por lo tanto, decimos que la toxicología desempeña un papel fundamental en la protección y en la promoción de la salud pública al proporcionar el conocimiento necesario para identificar, para prevenir y controlar los riesgos asociados con las sustancias tóxicas dentro de un entorno que es la sociedad. Bien, veamos un poquito de historia, ¿no? Las intoxicaciones son tan antiguas como lo es el hombre. Por ejemplo, la historia cuenta, ¿no? Que el hombre primitivo envenenaba sus flechas con el fin de hacerlas más eficaces y de esta manera asegurar la muerte de sus víctimas, ¿no? Así es como cazaba. Ahora, un clásico ejemplo, por ejemplo, es el caso conocido de Sócrates, que fue obligado a beber cicuta, cuya sustancia activa es la coninina, el principio de ese es un principio activo, ¿no? De gran toxicidad que es capaz de alterar el sistema nervioso central, provocando convulsiones y la muerte. Cuando hablamos de concepto del diagnóstico laboratorial, ¿no? En realidad, este es el proceso. Todo lo que se hace en el laboratorio no es más que ese proceso mediante el cual se van a utilizar diversas técnicas, métodos de laboratorio que nos permitan detectar la presencia de sustancias tóxicas en muestras biológicas como sangre, orina, cabello, tejido. Este tipo de diagnóstico, por ejemplo, es muy fundamental para identificar la exposición a los agentes tóxicos y así determinar si una persona ha sido o no intoxicada. ¿Tiene una relevancia? Pues por supuesto que sí, ¿no? La relevancia en la detección y en la prevención de las intoxicaciones implica varios aspectos. Por ejemplo, la identificación de intoxicaciones, que permite identificar de manera precisa y confiable la presencia de sustancias pues tóxicas en el organismo, lo que facilita el diagnóstico de intoxicaciones, tanto agudas como crónicas. Posteriormente tenemos la confirmación de sospechas clínicas, ¿sí? En muchos casos los síntomas de intoxicación pueden ser inespecíficos o pueden ser similares a otras enfermedades, por lo que el diagnóstico laboratorial toxicológico proporciona una confirmación objetiva en la exposición a sustancias tóxicas. La determinación de la causa de enfermedades, ¿no? Es un punto muy relevante en lo que es el diagnóstico laboratorial toxicológico, porque ayuda a los profesionales de la salud a determinar la causa subyacente de enfermedades o síntomas que están implicados, lo que es crucial ¿para qué? Para brindar el tratamiento adecuado y de esta manera, pues, se permite prevenir los daños adicionales. En cuanto a la vigilancia epidemiológica, ¿sí? La realización sistemática de estas pruebas toxicológicas, por ejemplo, en la población expuesta a riesgos específicos, como por ejemplo son los trabajadores en entornos industriales o personas que viven en áreas contaminadas, permite monitorear la incidencia de intoxicaciones y tomar medidas preventivas para reducir la exposición. Y ya cuando se habla de la investigación forense, por ejemplo, en casos de muertes sospechosas o de origen desconocido, el diagnóstico toxicológico ayuda a determinar si la intoxicación fue la causa de la muerte, ¿no es cierto? De esta manera se va a aportar evidencia crucial en la investigación forense y judicial. Por todo esto lo que hemos mencionado, ¿sí? El diagnóstico laboratorial toxicológico vemos que desempeña o juega un papel fundamental de gran importancia en la detección temprana, en el tratamiento adecuado y sobre todo en la prevención de intoxicaciones, que permitan, ¿no? De esta manera, pues, proteger la salud, ¿no? Del ser vivo y mejorar la calidad de vida de las personas.
Bien, ¿qué es toxicidad? Es esa capacidad que tiene una sustancia para causar daño a un organismo vivo. Este daño puede manifestarse en diferentes niveles, desde efectos leves, como habíamos mencionado, o puede causar situaciones mucho más graves de tipo permanente, ¿no? E incluso, como les decía un principio, pueden ser letales. La toxicidad de una sustancia está sujeta a diferentes factores, por ejemplo, la vía de exposición, la duración de exposición a esa sustancia, así como también la susceptibilidad del individuo ante esa sustancia, la capacidad que tiene nuestro organismo para metabolizar y eliminar la sustancia lo más antes posible. Ahora, ¿qué es un tóxico? No es más que esa sustancia que puede causar daño al organismo cuando se absorbe en cantidades suficientes. Habíamos dicho que esa sustancia puede ser de diferente origen, ¿no es cierto? Físico, como por ejemplo los sonidos, las radiaciones, los rayos cósmicos, rayos X, rayos gamma, los agentes biológicos, como por ejemplo los virus, bacterias, hongos o microorganismos, que una vez que han ingresado al cuerpo, estas se multiplican y causan enfermedades, ya sea como tal o generando toxinas, ¿no es cierto? Y las sustancias o los tóxicos que tienen un origen químico pueden ser de tipo orgánico, inorgánico y que puedan estar estas mismas en estado ya sea sólido, líquido o gaseoso. Los efectos de un tóxico en el organismo pueden variar dependiendo de factores como la dosis, la vía de exposición y la sensibilidad individual, pero generalmente pueden afectar a órganos y sistemas específicos, causando síntomas y trastornos que van, como dije a un principio, desde lo más leve, lo más simple, hasta lo más letal. ¿De qué manera puede afectar al organismo? Estos tóxicos pueden ejercer un efecto dañino de diferentes maneras. Por ejemplo, puede interaccionar con biomoléculas, es decir, que muchos tóxicos interactúan con biomoléculas del organismo como las proteínas, los lípidos o el ADN, alterando su estructura y su función. Esto puede conducir a disfunciones celulares y a daño tisular. Puede de la misma manera está relacionada con la inhibición de enzimas, ¿no? Algunos tóxicos pueden inhibir la actividad de enzimas que son clave en los procesos metabólicos importantes, lo que altera el equilibrio bioquímico del organismo y puede causar disfunciones en diversos sistemas. También otro mecanismo por el cual el organismo se ve afectado es por la generación de radicales libres, porque algunos tóxicos pueden desencadenar la producción excesiva de radicales libres en el organismo, lo que va a conducir al estrés oxidativo y a un daño celular. Finalmente, otra manera de causar daño es a través de la disrupción de vías de la señalización celular, porque algunos tóxicos pueden interferir con las vías de señalización celular, alterando la comunicación entre las células y afectando los procesos celulares fundamentales como la proliferación, la diferenciación y la apoptosis. Bien. Toxicidad y su clasificación, ¿no? Vamos a ver también no solamente la toxicidad como tal, sino también cuando los tóxicos tienen sus propias clasificaciones, ¿ya? Para que una sustancia sea capaz de provocar un efecto, una toxicidad, debe este organismo estar frente a esa sustancia química, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir? Que para que exista una toxicidad debe haber un contacto directo con la sustancia. Puede haber peligro si estamos delante de la sustancia química, pero a la vez puede haber un riesgo bajo si está esta sustancia, por ejemplo, en una botella. A ver, dicho de otra manera, un ejemplo
este ejemplo lo voy a transmitir, no es propio, pero realmente llamó mi atención, ¿no? Nos ponemos en un escenario, ¿no? Estamos en una habitación, solas, frente a un tigre, ¿ya? En este momento decimos que sí existe un alto riesgo de ser atacado, ¿cierto? ¿Hay peligro? Sí, porque ese peligro está frente a nosotros, pero el riesgo a ser devorados por el tigre es muy alto. Y en una segunda escena, estamos en la misma habitación con el mismo tigre, ¿no? Pero la diferencia es que el tigre está en una jaula. Es decir, que sí hay peligro porque la asusta, el tigre está frente a nosotros, pero el riesgo será bajo porque está dentro de una jaula. Lo mismo sucede con la sustancia tóxica, ¿sí? Su toxicidad dependerá de cómo entra al organismo a través de diferentes sistemas. Estas pueden ser, las principales vías de entrada pueden ser digestivas, cutáneas, respiratorias. Depende de la concentración a la que se encuentre en el tiempo al que estamos expuestos a esta sustancia y cómo se metaboliza en el organismo, como también va a depender de las características químicas y físicas de estas sustancias y por último, la sensibilidad del ser vivo. A ver, entonces, hemos dicho que cuando el tóxico, ¿no? Cuando la sustancia química pueda ingresar al organismo a través de una vía digestiva, respiratoria o cutánea, para que cause un efecto en el mismo organismo va a depender de la dosis, ¿no? Va a depender de todo lo que es el proceso de fármaco o de, en este caso de toxicocinética, que lo vamos a ver en el siguiente módulo a más profundidad. De todas maneras, en los materiales que se les ha pasado, que estoy segura lo han podido revisar, detalla específicamente todos estos esquemas. Bien, la clasificación de los tóxicos. Estos se pueden clasificar de acuerdo a su origen, según su mecanismo de acción, según su forma de exposición y según su persistencia en el organismo. Según su origen, por ejemplo, ¿no? Estos pueden ser tóxicos naturales, como el veneno de la serpiente, pueden ser tóxicos sintéticos, como la mayoría de los plaguicidas. Según su mecanismo de acción, estos tóxicos pueden ser químicos o biológicos. Químicos como el plomo, estaño, mercurio, o biológicos que engloba a todas las bacterias patógenas. Según su forma de exposición, pueden ser tóxicos inhalatorios, como el monóxido de carbono, los tóxicos ingeridos, como el alcohol, los tóxicos que se absorben a través de la piel, como los plaguicidas. Según su persistencia en el organismo, va a dar lugar a los tóxicos agudos, tóxicos crónicos, que generan una toxicidad de tipo aguda o de tipo crónica, ¿no? Ahí está el cloro o el arsénico. En el caso de trabajar con minerales, por ejemplo, se puede dar una intoxicación de tipo crónico. De acuerdo a la vía de ingreso, ¿no? Los tipos de intoxicación pueden ser digestiva, cuando la ingesta se hace a través de los alimentos. Ahí está la mayoría de las intoxicaciones agudas. Puede ser de tipo inhalatoria, donde juega un papel muy importante, obviamente, las vías respiratorias, cuando se inhalan gases o sustancias volátiles. De vía tópica, es decir, que a través cutáneo, de piel y mucosas, se puede ingresar el tóxico y causar un daño en el organismo. En su mayoría están las intoxicaciones industriales, ¿no? La vía ocular, que si bien no es frecuente, es necesario mencionarla. Tenemos a la vía parenteral, que es la más peligrosa dada su rapidez de acción, sobre todo porque algunos tóxicos, algunas sustancias se pueden introducir directamente en vía endovenosa, ¿no? La vía rectal, por lo general, se debe a errores de medicación. Tenemos otra vía, que es la vía vaginal, muy frecuente en tráfico de drogas, por ejemplo. Como les decía, las intoxicaciones pueden también clasificarse de acuerdo a su efecto, en agudas o crónicas. Sin embargo, puede haber las intoxicaciones como las sobreagudas, que se van a presentar con gran velocidad, provocan la muerte casi de inmediato en pocos minutos u horas.
Las agudas, ya, esa intoxicación aguda presenta síntomas visibles, generalmente graves, y la muerte se puede dar en días a una sola dosis. Las subagudas, por lo contrario, se producen varios días o semanas, en tanto que las intoxicaciones de tipo crónico se producen por la ingesta de pequeñas cantidades durante mucho tiempo. Un pequeño resumen de las clasificaciones de intoxicaciones. Tenemos intoxicaciones alimenticias, medicamentosas, laborales, doping, intoxicaciones voluntarias, accidentales y domésticas. Algunos ejemplos, por ejemplo, de intoxicación por alcohol, siendo una de las intoxicaciones la etílica, la primera toxicomanía en muchos países del mundo. Su mortalidad está asociada, ¿no?, al consumo juntamente con drogas de abuso, por ejemplo, ¿no? Su diagnóstico es fácil por la anamnesis y la clínica se puede confirmar a través del nivel de etanol en sangre. Este tipo de intoxicación se da por vía oral, que es la más frecuente, se produce por un sistema de oxidación en el hígado a través de la enzima alcohol deshidrogenasa, y la toxicidad se debe sobre todo a los metabolitos liberados, como es el formaldehído y el ácido fólico. Otro tipo de intoxicaciones son las plaguicidas, por plaguicidas, ¿no?, que son una de las familias de productos químicos ampliamente empleados por el hombre. Estos fueron uno de los primeros casos de intoxicaciones por plaguicidas porque se utilizaban para combatir la malaria y bueno, tuvieron que ser eh, controlados, de pronto manejados de una mejor manera, sobre todo por el daño que causaban a nivel medioambiental, ¿no? Las intoxicaciones por órganos fosforados, dado a su amplia distribución y al uso en diferentes industrias, y en la agricultura, sobre todo, es muy frecuente que se presenten intoxicaciones de tipo accidental por estos compuestos. Como no son sustancias que están al alcance de las personas, han sido empleadas como tóxicos en suicidios, por ejemplo, ¿no? La intoxicación por metales pesados están entre los tóxicos más antiguos conocidos por el hombre, y su toxicidad está caracterizada por un elemento metálico en cuestión, pero se ve modificada por el tipo de compuesto, ya sea orgánico o inorgánico, así como sus características, si son hidro o liposolubles, van a determinar su toxicocinética y por lo tanto la posibilidad de alcanzar sus dianas. Pueden ser inactivados y eliminados mediante la administración de sustancias quelantes que producen con ellos moléculas complejas atóxicas y que son fácilmente excretables. La intoxicación por plomo, que es la más común, tiene muchos usos, ¿no? Y frecuentemente este tipo de intoxicación se ve en personas que vienen de las minas o que trabajan con materiales reciclados porque contienen gran cantidad de plomo. La intoxicación por monóxido de carbono se la puede llamar también asesino silente, es una de las intoxicaciones mortales más comunes. Generalmente, si nosotros podemos ver en las noticias, ¿no? En invierno se ve mucho por el hecho de dormirse con las hornillas prendidas, las velas. En todo caso, es una de las intoxicaciones más frecuentes en nuestro medio, hablando de Bolivia. Hemos dicho que todo va a depender de la concentración de la dosis, ¿cierto? Por lo tanto, una intoxicación, como hemos podido ver, no es más que el conjunto de signos, de síntomas que se producen en el organismo como consecuencia del ingreso de una sustancia exógena, ¿no? Una toxina o un veneno en una cantidad suficiente para producir daño. Entonces, nos vamos a remontar a este mensaje de Paracelso, ¿no? Donde dice, nada es veneno y todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Cuando hablamos de dosis, pensamos en medicamentos y por supuesto también hay una intoxicación, como les mencionaba, de tipo medicamentosa, ¿cierto? Entonces, la toxicidad medicamentosa se produce por algunos fármacos que han marcado historia, ¿no? O que por el uso a dosis por sobre la dosis umbral pueden producir ciertos
episodios que incluso puede costar la vida al paciente. Entonces, como por ejemplo, aquellos que producen estimulación como la estricnina, que provoca convulsiones, contracciones musculares y hasta fallo respiratorio. Existen drogas que causan también enfermedades iatrogénicas, como es el caso de las fenotiacidas, que son potentes antipsicóticos capaces de provocar trastornos extrapiramidales hasta llegar a un síndrome parkinsoniano. A nivel del sistema cardiovascular, ¿no es cierto? Las drogas como los glucósidos, por ejemplo, el glucósido de la digital, de acción cardíaca directa, puede producir por temas de sobredosificación, arritmias y aún la muerte por fibrilación ventricular. Existen otros fármacos que son capaces de provocar discrasias sanguíneas, es decir, alteraciones hematológicas producidas por estas drogas. La médula ósea puede ser afectada por muchos fármacos que son capaces de provocar una depresión en las funciones, dando origen a verdaderas hemopatías iatrogénicas como la granulocitosis, la púrpura trombocitopénica, la anemia hemolítica y aplásica, que pueden ser mortales. Por ejemplo, esto sucede con el uso de cloranfenicol. Ciertas drogas causan lesiones a nivel de la célula hepática, ¿no? El uso de anestésicos generales halogenados como el cloroformo y el alotano han demostrado provocar incluso hepatitis con una alta ictericia. Otros ejemplos, por ejemplo, de efectos teratogénicos, que son los que producen malformación congénita que aparecen en los recién nacidos. ¿Por qué? Porque se ha administrado drogas a la madre, por ejemplo, la tragedia con la talidomida, que era un sedante hipnótico que provocó en miles de recién nacidos la focomelia, ¿cierto? Otras drogas que producen también malformaciones congénitas son el metotrexato, que se emplea en una leucemia aguda, el alcohol, que provoca un síndrome fetal por alcohol, y drogas antiepilépticas como la fenitoína, por ejemplo. Las intoxicaciones accidentales son aquellas producidas de forma involuntaria, ¿sí? Predominante en los ambientes domésticos. Por ejemplo, durante la etapa infantil, la intoxicación se debe a productos domésticos o medicamentosos, por descuido no solamente de los papás, ¿no? Sino porque a veces los pequeños, bueno, van y buscan, investigan y bueno, ahí tenemos este tipo de intoxicaciones de tipo accidental. Las intoxicaciones laborales son producidas por contaminación del ambiente donde uno trabaja o con sustancias tóxicas que se pueden producir también estas sustancias durante el proceso de trabajo como consecuencia, ya sea directa o indirecta, de la manipulación o el empleo de las mismas, así como también su transportación y o almacenamiento de materiales y productos, pues que van a generar, ¿no? O van a dispersar gases, vapores y o partículas sólidas, líquidas en el aire que uno lo puede inspirar, puede tocar la piel y bueno, ¿no? Generar así un efecto. Las intoxicaciones de tipo alimentario, que también es algo frecuente, ¿no? En el día a día, ocurre cuando se ingiere alimentos o por el contrario se consumen bebidas contaminadas con herbicidas, con bacterias, parásitos, virus que puedan producir toxinas. La mayoría de los casos de intoxicación alimentaria se dan a raíz de bacterias comunes como el Staphylococcus, la Escherichia coli o el Clostridium botulinum. Bien, cuando hablamos de intoxicación ambiental, referimos a un solo módulo, ¿no es cierto? Es amplio el tema. Simplemente lo vamos a mencionar como parte de una clasificación y decimos que son esos daños causados por los organismos vivos, son causados a los organismos vivos por diferentes sustancias o agentes químicos. En la actualidad, la mayor parte de la población mundial, tanto en los países desarrollados como en los que están en vía de desarrollo, pues que estén expuestos a altos niveles de tóxicos ambientales como dióxido de azufre, carbono, nitrógeno, formaldehído, etc. Las de tipo voluntarias, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, las intoxicaciones sociales, ¿no? Cuando hay casos que son asociados al consumo de sustancias de abuso en un contexto recreativo, es decir, el consumo de alcohol, tabaco, marihuana, doping, que es el abuso de sustancias en deportistas para mejorar su rendimiento, y los de tipo suicidas,
producidas por un gesto autoagresivo, independientemente de la verificación del ánimo de producir la muerte, ya sea por el uso de arsénico, plomo, fósforo o barbitúricos. ¿Sí? No sé si me están escuchando. ¿Me Sí, escuchan? doctora, se le escucha por Ah, este ya, lado perfecto. normal. Ya. Bien, antes de entrar a lo que es el análisis laboratorial propiamente, toxicológico propiamente dicho, es importante mencionar, ¿no? Que el diagnóstico clínico, ¿sí? Es una herramienta imprecisa. Es muy importante saber la clínica del paciente porque nos permite evidenciar algún tipo de tóxico, ¿sí? Se constituye en una herramienta imprecisa porque varios tóxicos pueden tener la misma diana. Por eso es importante hacer una relación entre lo que es el diagnóstico clínico, es decir, la anamnesis del paciente, frente a esta situación. Es decir, que cada tipo de situación es diferente. Puede ser un mismo tóxico, ¿ya? que, puede, que pueda tener diferentes síntomas en diferentes pacientes. O puede suceder que son diferentes tóxicos con la misma signo-sintomatología. Por eso es que es necesario hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, ¿quién estaría a cargo de hacer este diagnóstico diferencial? El laboratorio clínico, ¿cierto? O el laboratorio toxicológico laboratorial. Perdón, diagnóstico laboratorial toxicológico. Sin embargo, es también necesario, importante mencionar que el laboratorio carece de técnicas para detectar todas las sustancias toxicológicas existentes, sobre todo en nuestro medio. Por supuesto que se puede hacer estas pruebas, las más complicadas, pero no todos los laboratorios, en todos los departamentos, si hablamos de Bolivia, lo tienen. Hay un laboratorio que se maneja en La Paz, ¿no es cierto?, que es exclusivamente para el diagnóstico toxicológico relacionado con la medicina forense, ¿ya? Ahora, por eso se debe complementar la información que se obtenga de la anamnesis y los signos de la exploración con los resultados del cribado analítico, orientándonos al agente causal y pudiendo definir con todo ello la terapia indicada en cada caso. Como les decía, puede haber situaciones en que los signos y síntomas puedan ser muy parecidos. Por eso es que se recurre al diagnóstico toxicológico laboratorial. ¿Para qué? Para que en conjunto, mm, trabajando de una manera sinérgica, el diagnóstico clínico y el diagnóstico laboratorial nos permitan seguir un camino terapéutico adecuado que vaya en mejora de la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, la utilidad del diagnóstico laboratorial es una herramienta imprescindible para todo lo que se refiere a la clínica, ¿sí? La gran utilidad del diagnóstico laboratorial es que nos permite, por un lado, hacer un diagnóstico y un pronóstico de la intoxicación. ¿Qué significa? ¿Por qué diagnóstico? Porque vamos a poder llegar hasta el agente causal, al tóxico, es decir, a la detección del tóxico que produce la intoxicación o en caso de drogas de abuso, por ejemplo, cuál sería la sustancia que ha ingerido ese individuo. Y esto también nos sirve para el pronóstico de la intoxicación. Es decir, porque una vez que nosotros identifiquemos en el laboratorio cuál es el tóxico, se va a ser sometido a una valoración. Pero la utilidad del diagnóstico laboratorial también está o radica en ese apoyo en el diagnóstico diferencial clínico para la exclusión de la etiología toxicológica. Se constituye un soporte para la indicación de un tratamiento invasivo y monitorización de la eficiencia de la detoxificación, por ejemplo, para hemodiálisis o la administración de un antídoto, ¿cierto?
Es importante en la monitorización, es útil en todo caso en la monitorización de pacientes adictos al alcohol o que estén utilizando medicamentos y o drogas ilegales, así como en pacientes en tratamiento con opiáceos o con fármacos con un estrecho margen terapéutico. Finalmente, su utilidad radica en la evaluación de exposición a drogas o síndrome de abstinencia, por ejemplo, en el recién nacido, ¿no? Pero todo esto se refiere al mismo agente toxicológico, ¿sí? Eh, Sin embargo, podemos tener otro tipo de información en el diagnóstico laboratorial, no de tipo toxicológico, sino simplemente en el diagnóstico laboratorial. Informe sobre qué, que nos indique cuál es el daño que ha producido en nuestro organismo este agente tóxico, toxicológico, ¿sí? Es decir, podemos hacer un hemograma completo, una prueba de Kunz, un coagulograma, un perfil hepático renal para medir la urea, por ejemplo, ¿no? O los valores del LDH que nos hable de un daño tisular, por este motivo, es necesario plantear estrategias analíticas y tiempos de respuesta, que este tiempo de respuesta tiene que ser corto, ¿no? Que nos permite en un corto tiempo identificar al agente causal. Para esto tenemos pruebas como el cribado toxicológico o el screening toxicológico, ¿sí? Este cribado toxicológico es que va a incluir a varios tóxicos que usualmente son los más frecuentes o están tienen mayor presencia en la población. Como es una prueba inmunocromatográfica, es decir, como todos los test o todas las pruebas inmunocromatográficas, tiene una alta sensibilidad, pero muchas veces estas pruebas reducen su especificidad, dando lugar a pues van a dar lugar a reacciones cruzadas, ¿no? Con otro tipo de sustancias tóxicas. Por eso, es necesario, una vez se obtenga el resultado, hacer un análisis de confirmación de estos resultados. ¿Cuándo se hace la confirmación? Cuando el diagnóstico clínico no coincide con el diagnóstico toxicológico laboratorial, ¿no? Y finalmente, habiendo ya hecho la prueba de confirmación, se procederá a la cuantificación de la concentración de estas sustancias que se han identificado. Dicho de otra manera, el cribado toxicológico, ¿no? El screening nos dice si está presente o está ausente. El análisis de confirmación de los resultados obtenidos nos dice si está presente y es este tóxico. Y ya en la cuantificación nos habla de la concentración del tóxico que está circulando en sangre. No existe un cribado toxicológico estandarizado, consensuado, que se aplique en los servicios de urgencias. Cada laboratorio dispone de alguna de las diferentes pruebas de detección rápida comercializadas. Lo que les decía, que son estas pruebas inmunocromatográficas, ¿no? Que con sus peculiaridades en cuanto a las sustancias que detectan y el punto de corte que ofrecen los resultados positivos. O sea, varía de un laboratorio a otro por el punto de corte. Estos términos de pronto los vamos a afinar en el siguiente módulo, ¿ya? Las más empleadas utilizan la orina como matriz biológica y ofrecen una detección semi-cuantitativa mediante métodos de enzimo inmunoanálisis. Igual en los países desarrollados se pueden hacer pruebas, pero que tienen un mayor margen, ¿no? O sea, se pueden verificar la presencia de cannabis, cocaína, anfetaminas, opiáceos, metadonas, benzodiazepinas. En el caso de tomar la muestra de orina, se tendrá que confirmar si la administración del fármaco ha sido reciente, ¿ya? Las fases del diagnóstico generalmente engloban o van desde un muestreo, recolección de muestras, la preparación de muestras, un análisis del analítico, una interpretación de resultados y un reporte de los resultados. El diagnóstico toxicológico laboratorial, así como el diagnóstico
que no está relacionado a la medicina forense, por ejemplo, ya tienen a seguir las mismas fases, una fase preanalítica, una fase posanalítica y una fase analítica. La fase preanalítica se refiere a la solicitud del análisis de laboratorio, a las condiciones del paciente, a la identificación y registro del paciente, así como en la obtención y la recepción de la muestra y al almacenamiento y a la conservación de la muestra. Ahora bien, vamos a ver lo que es la solicitud del análisis del laboratorio, que puede ir simplemente como screening toxicológico, cribado, ¿no? Toxicológico, o se puede simplemente colocar determinación de drogas de abuso en emergencia. Eso es una prueba rutinaria, digamos, ¿no? Pero hay otras instituciones donde se realiza el examen toxicológico, como en el caso de la toxicología forense, que es seguramente para hablar en un módulo entero, ¿no? Es necesario, por ejemplo, en la toxicología forense, que manejen sus propios formatos. Ellos tienen su formulario, que va de la siguiente manera, como ustedes pueden ver en la imagen. La solicitud del análisis detalla, por ejemplo, los datos generales, el nombre, dirección, ciudad. Es muy importante porque de pronto los resultados se tengan que derivar. Como les decía, no todos los departamentos de Bolivia cuentan con un laboratorio toxicológico relacionado con la medicina forense. Esto se encuentra en La Paz, entonces es necesario poner la ciudad para poder derivar. Otro tipo de datos que tienen estos formularios es la identificación, ¿sí? Es una información importante que incluso tiene que estar descrita la cadena del custodio. Pero en general, para los exámenes toxicológicos regulares, ¿sí? Es decir, que no son forenses, se deben incluir lo que es la información del paciente, nombre, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, sexo, etcétera. La información del solicitante, tipos de muestra primaria, análisis solicitado, es decir, si se pone ejemplo cribado, tendrá que ir cribado para cocaína o drogas de abuso como heroína, anfetaminas. Es necesario especificar el tipo de tóxico que se quiera investigar. La información clínica es importante para el laboratorio, la fecha, hora, lugar de recogida de muestra, la fecha y hora de recepción de muestra de laboratorio y cualquier otra información importante que nos permita verificar y asegurar el resultado laboratorial en base a la clínica del paciente es bienvenido y de gran importancia. Las condiciones del paciente en general no se necesitan condiciones específicas. ¿Por qué? Porque son pruebas en la mayoría de carácter urgente y no requieren preparación del paciente, ¿cierto? En el caso de un examen toxicológico, para las pruebas antidoping se debe evitar alimentos con semillas de amapola, ya que pueden hacer que la prueba de opiáceos se vea alterado, es decir, podamos obtener un resultado positivo. Evitar el acullicu de hojas de coca, ya que si se utilizan técnicas muy sensibles y poco específicas, podríamos arrojar a resultados positivos para cocaína, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la identificación, y al registro del paciente. En el análisis toxicológico es de suma importancia asegurar la identificación y la integridad de una muestra que se remite al laboratorio. Así las muestras y sus alícuotas deben rotularse adecuadamente para asegurar inequívocamente su identidad. ¿Qué significa esto? Que alguna vez al rotular podemos equivocarnos en una letra y sobre todo en la toxicología forense, ¿no? La toxicología legal, este resultado con esta equivocación, ya sea en una fecha, en el nombre, por ejemplo, Torres con Z o con S, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos de una manera equivocada, el resultado se puede invalidar y esto pues tiene un perjuicio, ¿no? No solo para el caso, sino también para el laboratorio. Puede ser sancionado. En cuanto a la obtención y a la recepción de la muestra, todas las muestras deben ser tratadas como potencialmente patógenas, ¿ya? Bien, esto solo es un resumen del muestreo y la recolección de muestra. Ahí están los tipos de muestra y las técnicas de recolección que nos permitan mantener la integridad de la misma.
Las protecciones universales se refieren a estas barreras físicas, químicas y barreras biológicas que se usan en el laboratorio, como las barreras físicas. Por ejemplo, estarían las mascarillas, las gafas, batas, guantes, botas, utilizadas de manera adecuada, así como las barreras químicas, ¿no? Es decir, utilizar desinfectantes como el hipoclorito de sodio, el alcohol, la povidona iodada. O las barreras biológicas que hacen mención a que todo el personal que trabaja en el laboratorio debe contar sobre todo con todas sus vacunas, ¿no? La recepción de la muestra. En el traslado, sobre todo de fluidos o tejidos, pueden derramarse. Y si perdemos esa muestra, puede ser difícil volver a ir y buscar al paciente y tomar la misma muestra, ¿no? Por lo tanto, debemos tener mucho, mucho cuidado. Verificar el correcto rotulado de la muestra, como el nombre, apellido, tipo de muestra, las condiciones de recolección, la fecha, la hora. Se debe registrar todos estos datos en dos copias, una que va a ser archivada por el derivante, y en el caso de que hubiera, por ejemplo, será remitida al laboratorio y esta va a realizar el análisis. Registrar todos los datos de identificación y condiciones de llegada de la muestra, como la temperatura, si hubo o no derrames o cualquier otra condición que pueda afectar la integridad de la muestra o el resultado de la misma. Bien, la toma de muestra se puede hacer. Se puede obtener a partir de sangre entera, plasma, suero, puede ser orina, pelo, uñas, saliva y otros fluidos. Aquí está, por ejemplo, en el anterior ejemplo veíamos cómo se toma la muestra de orina y ahora de sangre, ¿no? Simplemente para mencionar. Bien, eso todo hasta ahorita era solo lo referente a una fase preanalítica. Ahora, la fase analítica es la que se desarrolla en el interior del laboratorio clínico propiamente dicho. Tiene dos brazos operativos cuyos objetivos es, por un lado, establecer las características analíticas y por otro, establecer el control de calidad. Entonces, la fase que establece las características analíticas se refiere a una elección adecuada de la metodología, al uso de reactivos, kit, instrumentos de alta calidad y sobre todo contar con un profesional altamente capacitado, ¿no? El control de calidad, ya sea interno o externo, será por usar sueros controles certificados, realizar pruebas en un tiempo óptimo del proceso, cumplir con los manuales de procedimiento y la rapidez en las técnicas que lo requieren. Es decir, que el control de calidad es la aplicación de medidas de control para realizar un seguimiento de la calidad de todos los pasos de cada proceso que se realizan dentro del laboratorio. Esta fase analítica puede hacerse mediante analizadores automáticos o manualmente. En todos los casos son necesarios contar, como les decía, con personal calificado. Primero. Segundo, tener instrumental y reactivos específicos, así como usar protocolos optimizados según el procedimiento normalizado de trabajo que se aplique siempre de la misma manera, de la misma forma, ¿cierto? En el análisis analítico se pueden utilizar métodos cromatográficos, se puede hacer el uso de la espectrofotometría de masas o ensayos inmunológicos. En la tercera unidad de este módulo lo vamos a desglosar a profundidad. Ya en la fase posanalítica del diagnóstico laboratorial toxicológico, hacemos mención a lo que es la revisión sistemática de los resultados obtenidos, es decir, la validación, la interpretación de los laboratorios, la liberación del informe, la transmisión de los resultados, pero también en esta fase se da lo que es el almacenamiento y el resguardo, tanto de los resultados obtenidos como de las muestras ya analizadas. Decir que la interpretación de resultados refiere a qué. Vamos a hacer la comparación con los valores de referencia, ¿no? Aquí hay una tablita, por ejemplo, ustedes pueden ver en la parte inferior, etanol. El nombre de la prueba es etanol, el tipo de muestra va a ser sangre del tubo tapa gris, el método analítico va a ser, se han usado métodos de cromatografía de gases con detector de ionización de llama. Ahora, la vida media de la sustancia es de 4 a 8 horas. ¿Cuál es el valor de referencia? Un límite de detección a partir de 0,02 miligramos por litro.
positivo a partir de 2 miligramos litro. Entonces, esta comparación de valores con los valores de referencia nos permite para nosotros tener la certeza de que se está entregando resultados confiables, ¿no? En la evaluación de posibles interferencias, por supuesto que hay errores, ¿no? Si bien no son para repetir los errores así como una receta, sin embargo, no podemos obviar que existe en esta fase como en la fase analítica o la preanalítica. El reporte de resultados se refiere ¿a qué? Debe haber una documentación adecuada, es decir, más allá de la identificación del laboratorio, el tipo de prueba, qué drogas de abuso se ha realizado, cuáles son los métodos que se han utilizado, una conclusión donde nosotros como bioquímicos podamos dar nuestra interpretación, ¿no? Pero sobre todo debe primar la comunicación efectiva con el médico solicitante. ¿Sí? Esto es un trabajo interdisciplinario, ¿no es cierto? Como les decía, no es frecuente, no debería ser, en todo caso, no debería darse los errores en el laboratorio, en el diagnóstico laboratorial, pero sí son descritos, existe en la bibliografía que les he mandado, han podido revisar, con seguridad han leído y bueno, han podido ver este cuadrito ya en los manuales que les he enviado, están descritos porque de alguna manera han sucedido, se dan, no se cumplen, o sea, no es que todos los laboratorios tengan que cumplir con estos mismos errores en este mismo porcentaje, ¿sí? Pero pueden suceder. Ahora hay muchas veces que el porcentaje que yo les he descrito puede ser mucho menos, o puede que no haya existido errores en una fase, pero en otra sí. Me dejo entender, o sea, los errores de laboratorio existen, se describen como parte de que sí suceden, que no debería pasar, pero sucede. Por eso es que se los he puesto. ¿Cómo podemos identificar estos errores? Por ejemplo, en una fase preanalítica, el porcentaje va de 46 a 68% de errores, donde se ve sobre todo en una identificación incorrecta del paciente, en una muestra inadecuada o insuficiente del paciente, en el transporte inadecuado, se puede dar en la contaminación de la muestra o la falta de preparación del paciente, ¿no? Puede haber. Ahora, en la fase analítica ya es mucho menos, ¿cierto? Porque hemos dicho que trabajamos con control de calidad, se debe contar siempre con el profesional altamente capacitado, o sea, es de un 7 a un 10%, 13%, ¿no? Más o menos. ¿De qué manera incurren estos errores? En la calibración, puede ser incorrecta, en la calibración de los equipos, errores en la técnica de análisis, en la contaminación de la muestra durante el análisis, errores de cálculo o por interferencias, ¿no? Sobre todo en estos puntos. Ahora, en la fase post-analítica, obviamente el porcentaje también es mínimo, 19 a 47%, y se da sobre todo por una interpretación incorrecta de los resultados, errores en la transcripción de los resultados, retraso en la comunicación de los resultados y en la pérdida de muestras o resultados y la falta de seguimiento adecuado, ¿no? Repito, o sea, no es algo que se tenga que seguir, simplemente son descritos los posibles errores que en algún momento han sucedido, pueden también suceder. Aquí les había dejado unos enlaces para que ustedes puedan dar una revisada, algunos artículos, por ejemplo, bastante interesantes, donde fundamentan todo lo que hoy se los he esquematizado. Y bueno, esto solo es un inicio a lo que vamos a ir viendo el desarrollo del diagnóstico toxicológico laboratorial, ¿no? Que lo vamos a ver ya la próxima semana, el próximo viernes, en los subsiguientes viernes. Y bueno, espero haber aportado un poquito con esto, ¿no?